¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a vos, a todo el equipo de trabajo, a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, sabemos que no ha sido fácil por allí esta representación como diputado nacional, sobremanera con un gobierno con el que hay que hacer gestiones permanentemente y lleva adelante iniciativas con las que por allí en lo personal no estabas muy de acuerdo. ¿Cómo vas llevando esa representatividad de los misioneros por allí con ideas contrarias a este modelo y gobierno nacional, pero también con la necesidad de establecer algunos acuerdos en beneficio de la provincia? Sí, yo creo que el fin siempre tiene que ser superior a uno mismo. Eh, Obvio que en su momento siempre he hablado de las perspectivas de gobierno y por sobre todas las cosas de lo que son las políticas públicas en la República Argentina y cómo impactan en las diferentes provincias. En eso claramente no estoy de acuerdo en muchas de ellas. Eh, He sido el legislador quizás que más disidencias mostró en la mayoría de los dictámenes y inclusive logrando cambiar algunos dictámenes como el dictamen que se dio para la ley de la modificación en la reforma laboral, por ejemplo, cuando vino del Senado con un artículo que comprometía a los trabajadores, eh, pero también entendiendo de que no solamente está uno para votar leyes de otros, sino también uno debe proponer cuestiones que hacen a las necesidades de su provincia, pero que tienen mucha repercusión, una caja de resonancia en toda la Argentina. Por eso también en estos 2 o 3 meses, desde que ya comenzamos la actividad oficial, fuera de las extraordinarias que tuvimos en diciembre, enero y febrero, he presentado ya varios proyectos de leyes. Uno de ellos lo estoy terminando ahora y estaré presentando en el transcurso de esta semana, que hacen a las necesidades de los misioneros, pero también hacen a las cuestiones de interés público y que son muy importantes en este tiempo en el que vive la Argentina, ¿no? ¿Cómo se puede resumir, Oscar, eso que repasabas recién que decías, ¿no? Que ya te muestra con iniciativas propias por el común del país, pero también por los intereses misioneros en estos pocos meses de gestión? Y es repasar estas leyes. Hay una ley que es una ley de emergencia para el financiamiento educativo en las provincias argentinas, luego de que la Nación haya cortado el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Eh, Obvio, las leyes que estoy presentando son todas leyes que tienen por sobre todas las cosas aquello que hace a la responsabilidad de dónde se obtienen los recursos y cómo se distribuyen los recursos. La ley del financiamiento educativo de emergencia es una ley que prevé que haya un barajar y dar de nuevo con los ATN, los famosos ATN, Mm. y que sean esos ATN que están contemplados por presupuesto nacional, sean redistribuidos al sector educativo de la Argentina. eh, Esta ley lo que prevé, sí, que es diferente a lo que prevé la ley del peronismo, de Unión por la Patria, es que la ley misionera, con impacto nacional, prevé que también en esto sean beneficiados eh, el sector digamos, de enseñanza pública, pero de gestión privada, lo que conocemos como SPEM en la provincia, porque nuestra provincia tiene muchos de esos institutos y que tienen, digamos, el cofactor de trabajo en conjunto del sector público con el sector privado. Esta ley también lo que hace es no aporta el beneficio a quienes no trabajan específicamente en el sector docente, llamémosle a aquellos docentes que están eh, adscriptos a otras instituciones de cualquier régimen que sea o de cualquier poder del Estado, legislativo, judicial, y no desempeñen su tarea frente al alumno. También tiene un diferencial en lo que hace a la repartición del fondo para aquellos docentes que están en zonas desfavorables
y que, bueno, cuentan muchas veces con poco personal. La verdad que es una ley muy integral y, como siempre digo, cuando te sacan algo uno tiene que proponer algo superador y no quedarse en la discusión y en el llanto de me sacaron y bueno, y patalear porque me sacaron, sino que a lo que te sacan tenés que proponer algo superador. Y entiendo que esta ley es una ley superadora de emergencia por 5 años para el sector educativo de la República Argentina. Después, la otra ley es una ley que más que nada está destinada a disminuir el IVA, llevarlo al 10.5, hoy tributa al 21%, los derivados o la harina o la fécula de la mandioca. Ajá. Que es algo que lo había hablado durante la campaña y es algo que es muy importante para la provincia, pero a su vez también esa ley tiene la impronta que uno le da viniendo desde el sector de la salud, sobre todo teniendo en cuenta de que hoy una persona con intolerancia al gluten, siendo o no celíaca, no importa, pero que tenga intolerancia al gluten, hay 1.5 a 2 personas cada 100 en la República Argentina que tienen alergia al TAC, al trigo, avena, cebada y centeno, y que deben nutrirse con derivados libres de TAC. Bueno, la harina de mandioca, la fécula de mandioca y los derivados son libres de TAC. En su momento, la harina de trigo, todo ese tipo de harinas con las que se hace el pan tradicional que va a la mesa de cada uno de los misioneros, desde el año 2006 tributa el 10.5. O sea que está el antecedente porque era una cuestión de uso masivo, o es de uso masivo, digamos, se considera a la harina como un elemento esencial para la nutrición de las personas. Bueno, en el año 2006 todavía no estaba tan determinado el diagnóstico precoz de intolerancia al gluten, entonces había poco diagnóstico, había pocas personas que hablaban de esta enfermedad. Con el advenimiento de las cuestiones que hacen a diagnósticos mucho más tempranos, mucho más precoces, ya desde la primera infancia, hoy podemos saber que las personas con intolerancia al gluten ya no son una excepcionalidad en Argentina, sino son prácticamente una regla, 2 cada 100 lo tienen, y hoy tienen la dificultad de que para poder nutrirse tienen que pagar un 115% más caro de lo que sale un producto que es libre de gluten con un producto que tiene gluten. Uh-huh. Entonces, esta es una ley que no solamente va a favorecer a las 10.000 familias productoras de mandioca y cooperativas productoras de fécula de mandioca en la provincia de Misiones, sino que va a favorecer a millones y millones de argentinos que hoy, porque la harina de mandioca está considerada como esencial para su nutrición, es, digamos, la principal. Después tenemos otras, pero que se producen a menor escala, y que está tributando el 21% de IVA y hace que el encarecimiento del producto nutricional esencial para la vida de más de 2 millones de argentinos. Entonces, claramente presentamos ese proyecto de ley pidiendo que se contemple a los derivados de la mandioca, en este caso el almidón de mandioca, con una disminución de la alícuota del IVA al 10.5. Esto redunda, lógicamente, cuando vos me preguntás cuánto esto impacta en el Producto Bruto Interno de la Argentina, es de 0.0002, o sea, prácticamente no mueve la aguja a la macroeconomía de la nación y beneficia a millones de personas. Una política de alto impacto, de gran alcance, y racional en el diagnóstico que se hace a la persona. Y la otra ley que también estamos presentando esta semana, la hemos trabajado con
con la presidenta Eli Prat, con la directora Eli Prat, con Soledad Balán, y es una ley que tiene que ver con la disminución también de la alícuota del IVA al agua domiciliaria, ¿no? El agua es un bien único, el agua potable fue lo que generó un cambio radical en la humanidad, está considerado como uno de los cambios que tuvo prácticamente la humanidad a partir de la potabilización del agua, que fue cuando comenzaron a disminuir todas aquellas enfermedades transmitidas por el agua, ¿no? Que diezmaban poblaciones, generaban epidemias tremendas y pandemias inclusive, como por ejemplo el cólera. Bueno, para que vos sepas, así como hay muchos productos de lo que hablamos, la harina de trigo, algunos productos que tienen que ver con la enseñanza, el área educativa, otros en el área de comercio que tienen disminuidas la alícuota de IVA. Uno no puede entender cómo un bien tan esencial como el agua, una persona que vive en un barrio y que tiene su medidor está tributando una alícuota del 21%. Es una cosa que no se puede creer. Cuando lo leí, cuando me lo comentó Soledad Balán, yo no podía creer que eso hoy, digamos, se esté sobre una ley del siglo pasado, ¿no? porque esa ley del siglo XX, donde el agua tributa el 21% y las cooperativas y las distribuidoras de agua y saneamiento tributan el 27%. Imagínate vos, un bien esencial que tiene un peso en el PBI de la Argentina de 0.01 a 0.015, o sea, prácticamente también no mueve la aguja y te genera la posibilidad de que se pueda tener un uso más racional del agua, de que esa persona, sobre todo en los hogares más humildes, los hogares más pobres, puedan tener ese diferencial que hoy cuesta la tarifa para destinarlo a la alimentación, para destinarlo a otras cuestiones. Y bueno, estamos presentando ese proyecto de ley que también es un proyecto de ley igualitario, universaliza esta cuestión, no es selectiva y tampoco está destinada a un grupo determinado, ya sea del poder económico o de la sociedad, sino le incluye a todos. Así que en estas líneas, en estos días ya estuvimos presentando esos 3 proyectos de ley. Y bueno, lo vamos a ir trabajando en el consenso que vamos teniendo con todos, que para nosotros es muy importante, ¿no? Como te decía, no es solo sentarse a votar leyes que te mandan desde el Ejecutivo o que se generan desde el Legislativo, desde otros bloques, sino también que nosotros podamos tener nuestra propia agenda. Está bueno. Ya estás demostrando, evidentemente, con todo lo que nos comentabas, una producción individual en ese sentido. Ahora, Oscar, ¿qué margen de diálogo muestra este oficialismo nacional que en algunas cuestiones parece no querer entender ni aceptar, manifestaciones tan masivas como la de la marcha federal por el presupuesto universitario? Mañana habrá también una marcha federal por la salud ante los recortes que se siguen dando. En este tipo de planteos que recién enumerabas con claros fundamentos, se muestran de alguna manera con cierta flexibilidad para entender y poder avanzar en este tipo de iniciativas, como las que también Misiones, con sus asimetrías e injusta distribución de la coparticipación nacional, plantea lo que también decías del uso de los ATNs como retribución. ¿Hay margen de diálogo con el oficialismo nacional? Sí, en particular hay desde nuestro bloque un diálogo que se puede entablar, pero entablar un diálogo no significa tener buenos resultados, ¿no? Creo que a nosotros lo que nos caracteriza desde nuestro bloque es el respeto y la discusión en estos niveles, discutir con leyes y discutir para qué las leyes. Claro que cuando vos tenés desde el otro lado un sesgo muy importante que significa la estabilidad en la matriz monetaria, el equilibrio fiscal,
claramente estás viendo que el equilibrio fiscal se logra a partir de otras cuestiones y no a partir de se logra a partir del sacrificio de muchas de las personas, se logra a partir de una estabilidad fiscal, de un, vamos a decir así, de un déficit de pago hacia adentro, hacia el superávit fiscal, se paga con deuda. Fíjate, 5.6 billones en facturas que el Estado Nacional no paga. O sea, la recaudación viene cayendo hace 8 meses. La deuda flotante viene subiendo hace 8 meses. Esto no es casualidad, ¿no? Esto no es casualidad. Esto nosotros lo vemos desde los dos lados. El superávit primario, que tanto se habla, del primer trimestre de 5 billones, creo que fue, la deuda flotante es de 4 billones. O sea, no hay un superávit tal. Si vos pagás todas las cuentas que le debe a los jubilados, que le debe a los maestros, que le debe a los a los a los enfermeros, a los médicos, al sistema de salud, a la obra pública, y claramente quedas abajo, ¿no? El 74% del superávit se explica por gastos que el Tesoro devengó, o sea, no pagó. Claro. ¿No? Uno que fue gobernador sabe que cuando vos no pagás una deuda hacia adentro para poder cerrar la planilla del Excel, hay gente que lo sufre. Y bueno, eso es lo que está pasando acá. En el mes de marzo, fíjate vos, el superávit informado fue de 930 millones. Y la deuda flotante generada el mismo mes fue de 2 billones. O sea, si el Estado hubiese pagado lo que debía, el resultado era un déficit de 274 millones. O sea, claramente, ¿no?, que la mayor suba de la deuda flotante se da desde diciembre del 2023. Bueno, eso es lo que discutimos. Nosotros decimos, este superávit está dado en base a lo que la nación no ha pagado o ha devengado hacia adentro, ¿no? Debe gasto de capital, cerca de 41 o 42% devengado sin pagar, debe un 30% en bienes y servicios, debe un 11% en remuneraciones, subsidio del transporte que están frenados, prestadores de salud y obras sociales que están quebradas, que no cobran, obra pública paralizada. Los proveedores de las pymes están a 120 días con sus facturas. O sea, digamos, dejaron de pagar el gasto. La diferencia es esa, ¿no? Entre la disciplina fiscal y el sector privado. Bueno, el que no cobra, ¿qué hace? Retrasa los pagos a los proveedores. Y así se genera un efecto dominó que profundiza la recesión. Y lógicamente esa creo que es hoy la realidad de la realidad de la Argentina, ¿no? Hay 8 meses consecutivos de caída real, 7,3% interanual. Imagínate vos lo que es eso. Los derechos de exportación, 38% de caída. La seguridad social, 3,8, casi 4%. Pérdida de consolidación entre la nación y las provincias, un 4,2 billones. Hay más de 23.000 empresas cerradas desde el 2023, 300.000 empleos formales que se han perdido. La industria metalmecánica en toda la zona está en un 50% de su capacidad de su capacidad operativa. Bueno, eso es lo que nosotros discutimos, ¿no? ¿A dónde se hace el ajuste? Y estos son los números que yo te estoy dando. Oscar, es un circuito autodestructivo, ¿viste? Que hay que entenderlo, y no hay que pararse solamente de un lado de la ventanilla para que te cierren la tabla. Claro, el interrogante de muchos por allí es el gobierno de Misiones y el oficialismo misionero, que de alguna manera ha votado determinados planteos respetando los lineamientos del gobierno nacional, con aquel apotegma de que, bueno, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. También tiene sus críticas por el acompañamiento a estas políticas. Pero que ninguna ley te dice que no tenés que pagar las cuentas. O sea, las leyes que se votaron son leyes que tienen que ver con la macroeconomía y con la estabilidad, pero a su vez son leyes que no te eximen y te dejan como un deudor serial. Porque a nosotros nos piden muchas veces algunos legisladores que Misiones diga cuánto debe. Bueno, yo quiero que digan cuánto debe la Argentina, cuánto debe el gobierno nacional
hacia la deuda interna que tiene, con los números que te pasé. Es clarito esto. Correcto. Oscar, y en ese contexto ha surgido este novedoso y hasta casi sorprendente por los tiempos, además, que faltan todavía para las elecciones 2027, el flamante, el nuevo encuentro misionero, que ya lleva unas primeras semanas de vida. ¿Con qué repercusiones ustedes, que son vos uno de los coordinadores que de alguna manera ya está saliendo a la provincia a instrumentar esta nueva iniciativa política? Bueno, es muy importante porque el paradigma en este caso es un paradigma de apertura, cambia del paradigma estático de te espero venir a te voy a buscar para que vengas, o darte la oportunidad de participar. Yo creo que esto abre claramente el horizonte a las diferentes personas que tienen ganas de participar en la política, pero a su vez también tenían ese miedo, es decir, estos son todos núcleos cerrados donde es muy difícil poder ingresar, donde no, Encuentro Misionero justamente habla de la diversidad, habla de la posibilidad de que todos los actores de la sociedad en la provincia puedan involucrarse en la política partidaria, y tengan esa posibilidad de llevar adelante los cambios que vienen a proponer, ¿no? Yo veo, obviamente, todavía comenzando, teniendo las primeras instancias de este nuevo proyecto, una base fundacional, que es una base fundacional que la sociedad puso como objetivo. No es una base que alguien dijo esto va a ser así, sino la sociedad te empuja a decir, che, abrime la puerta porque necesito participar. Bueno, pues Encuentro es un espacio con estas características, y creo que le va a hacer muy bien a la política. Claro, por allí se dice que no hay límites ideológicos y esto involucra a todos, ¿no? Pero también en la práctica vemos que las ideologías no se han terminado y hay posturas con las que, bueno, uno no puede dejar de tener coincidencias o diferencias. Esto del encuentro misionero, en definitiva, es sin carga ideológica alguna. Exactamente, ahí es un espacio donde es bienvenido todo aquel que tiene la intención de construir desde las diferencias y desde las coincidencias, ¿no? Porque las diferencias también deben unirnos, las diferencias nos nutren. Yo en este lugar donde estoy, en muchas oportunidades, la semana pasada tuve un cruce durísimo en la Comisión de Defensa, por las cuestiones que hacen justamente al desfinanciamiento que ha generado este gobierno sobre las áreas críticas en la República Argentina del cuidado de su soberanía. Es claramente una discusión muy dura entre diferentes actores, los actores oficialistas, los actores opositores, y uno que es un actor que es de otro nivel, de otro lugar, y que lo mira sin un partidismo determinado, más bien como una cuestión de interés general, y rápidamente te das cuenta de que cuando alguien quiere ir desde la diferencia en la construcción, se lo puede hacer, y nosotros lo pudimos hacer. Digamos, no hay comisión donde no he tenido mis serias discusiones. Es más, te digo, la sesión pasada me levanté y me fui. O sea, después de semejante discusión dije, bueno, acá se terminó. Si acá no hay un respeto a las instituciones y a la opinión de quienes no formamos parte del River Boca que se juegan todos los días en el Congreso Nacional, que son entre el oficialismo y la ultraoposición, también estábamos los constructores. Y en este caso yo me considero una persona de construcción colectiva. Bueno, creo que eso también nos distingue, y por eso te decía que desde las diferencias también se construye. Mientras sea con respeto, esa construcción se va a dar siempre. Oscar, y en el ámbito, y en esto de diferencias, en el ámbito del hoy gobierno, que proviene de la renovación, cuando paralelamente se crea el encuentro misionero, ¿hay diferencias internas? ¿Hay algunas rupturas que hasta por allí algunas versiones indican? Por allí no se lo ha mencionado al actual gobernador en ese contexto. ¿Cómo está la renovación en cuanto a la ex renovación en cuanto a su unidad también hacia el flamante encuentro misionero?
Es lógico que siempre cuando se transita en un año preelectoral mirando hacia el futuro, siempre en todos los niveles están las aspiraciones de estar en otro lugar, porque así es un poco el devenir de la política, ¿no? Me ha pasado a mí en su momento, le ha pasado a los otros gobernadores en su momento. Creo que es natural y es sano que se den discusiones dentro de un espacio, que haya gente con ganas de querer ser, de querer estar o de querer continuar. El gobernador es una persona de mi máximo respeto, es un compañero de trabajo, como lo considero así, he tenido la oportunidad de compartir con él la tarea de administrar la provincia. Hoy soy un legislador de la provincia y constantemente le estoy informando y trabajando sobre los proyectos de leyes que estamos llevando adelante. Creo que eso habla claramente también de quienes queremos una construcción sana, pero que le sirva también al pueblo misionero, ¿no? Creo que esto, si vos rebobinás al origen de nuestro espacio, siempre se ha dado y creo que esta no es una excepción, pero bienvenido sea para poder seguir discutiendo la política desde el nivel que corresponde, pero a su vez también desde valorizar el rol que tenemos cada uno en el lugar donde estamos. Uh-huh. Trabajaste y estás de común acuerdo por allí en este proyecto de reforma electoral que está planteando Encuentro Misionero en estos días. No he tenido participación directa, pero sí he tenido comunicación con el conductor de nuestro espacio político, el ingeniero Rovira, donde me pidió opinión, también el gobernador, sobre qué opinaba y cómo veía esta cuestión. Y bueno, creo que es un poco también, como te decía al principio, es la agenda que la gente hoy está marcando, ¿no? Con respecto a la austeridad, con respecto también a la disminución de la oferta electoral y ser más eficientes con la confección de las listas, de los sublemas. Esto va de la mano de Ficha Limpia también. Creo que es un momento interesante porque también la Nación lo propone. O sea, no es una propuesta aislada que se da en la universidad. También acá en el Congreso Nacional estamos discutiendo esa reforma electoral, ¿no? que es muy necesaria en la Argentina del siglo XXI. Uh-huh. Correcto. Bueno, ojalá se pueda avanzar en Misiones. Evidentemente está necesitando un régimen impositivo diferencial. Ya hay unas iniciativas allí que señalaba que apuntan en ese sentido en general, pero también en la búsqueda de que Misiones tenga algún reconocimiento. Ese diálogo con el gobierno libertario que de alguna manera mantienen, también te mantiene con expectativas en ese sentido. Sí, los diálogos institucionales siempre deben primar, ¿no? O sea, nunca hay que cortar el diálogo institucional y la discusión institucional. La política partidaria va por otro lado. Hoy la gente todavía, el misionero común, no está compenetrado en la política partidaria, porque tiene muchos otros problemas que resolver los problemas de un espacio político o de otro. Creo yo que hoy el misionero está más pensando en cómo producir, cómo tratar de salir de este atolladero tremendo que tenemos en esta pandemia económica que nos puso este gobierno. Bueno, es muy claro que nosotros debemos discutir la política dentro de los actores de la política, es lógico, pero invitar también a los actores de la sociedad para discutir la política si están interesados en hacerlo. Y creo que eso habla a las claras del espacio nuestro en la recepción amplia que se plantea por parte de la conducción del partido. Entonces, hoy el misionero está más preocupado por vender su mandioca, por vender su yerba, porque tenga buen precio su yerba, porque tenga buen precio su mandioca, porque tenga la oportunidad, la posibilidad de tener una reducción de una alícuota diferencial en el agua para que, bueno, esos pesos que por ahí no le sobran, sino que dejaría de pagar en una boleta de agua, lo pueda invertir en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que nosotros debemos ir con la agenda de la gente, y la agenda de la gente hoy tiene que ver con estas cuestiones que nosotros estamos discutiendo. Por último, Oscar, ya que mencionabas la cuestión yerbatera, tenemos entendido que esta semana hay reuniones de la comisión allí en ambas cámaras
y en la que estarán los sectores yerbateros, venís siguiendo también la problemática y la búsqueda de algunos paliativos para la crisis del sector productivo. Sí, es más, fui coautor de un pedido de informes a la Nación sobre cuál fue el impacto de la disminución del quite de las atribuciones que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate en la provincia, para que nos cuenten cómo progresó el sector yerbatero. Así que estamos esperando esa respuesta. Va a ser el día jueves. Pasado mañana la reunión, sí, de una comisión donde formo parte, soy secretario de la Comisión de Economía de la Cámara, conjuntamente va a ser una reunión conjunta entre la Comisión de Economía, en la cual participo, y la de Economías Regionales, que es otra comisión que está liderada por el exministro Basterra, y esta en la que yo participo por Julián Estrada. Van a estar prácticamente todos los actores de la cadena yerbatera, desde los tareferos, productores, cooperativistas, empresas. Es una convocatoria interesante, un poco también para poner en claro cómo está el sector y también, ¿por qué no?, en una comisión donde está la oposición o está el partido gobernante, puedan escuchar la problemática y también, ¿por qué no?, ellos puedan plantear algún visto de solución que podamos llevar a los productores de nuestra provincia, ¿no? Muy bien, diputado nacional Oscar Herrera Aguad, muchas gracias. A vos, Tony, como siempre, muchas gracias por el respeto, pero por sobre todas las cosas por darme la oportunidad de hablar con la gente de Oberá, de toda la zona centro, que para mí siempre es de mis afectos, de mi cariño, y bueno, espero encontrarnos pronto. Muy amable, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Bueno, últimos proyectos del diputado nacional Oscar Herrera Aguad. Publicite en la radio 3755 525819.